Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a conocer pues, la práctica con la que AON ha quedado finalista en los séptimos premios Empresa Saludable en la categoría de Gran Empresa. Tiene un proyecto precioso en el que, sobre todo, trabaja la resiliencia de los empleados para enfrentarse pues, a una situación de cambio abrupto de la que hemos hablado durante mucho tiempo y de la que ahora pues, estamos siendo protagonistas y además de una manera a la que nadie esperábamos. Y es pues afectándonos en primer lugar a lo que más preciamos, nuestra salud, y en segundo, pues a nuestro trabajo. Para ello contamos con Gonzalo Martínez Coco, que él es el responsable del área de bienestar en AON y nos va a ir desgranando en una charla que queremos que sea una conversación distendida los pormenores de su proyecto. Hola Gonzalo, buenos días, bienvenido y deseando escuchar pues cómo llegasteis al proyecto que os ha hecho merecedores este carácter de finalista, que por cierto además pues ya lleváis varios años presentándoos a nuestros galardones y siempre o ganáis o quedáis finalistas, pero no, de ahí no bajáis. Adelante. ¿Qué tal, Maite? Buenos días. Pues bueno, yo creo que un poco todo empezó por allá por el año 2015, ¿no? Cuando empezamos a trabajar estos temas, sobre todo más centrados en la parte de bienestar, ¿no? Que ya empezaba a hablarse, ¿no? Del bienestar de los empleados, ya se hablaba desde hace años, pero poco fue cuando en AON empezamos a darle un impulso, ¿no? Y desde el año 2015 hasta el 2019 se hicieron bastantes cosas y bastantes avances, y luego ya en el 2020 otras, ¿no? Con toda esta disrupción que ha habido, un poco adaptándonos a la situación, pero sí que nos ha ayudado todo el camino recorrido durante estos años a estar mejor preparados para esta situación tan cambiante, ¿no? en la que vivimos. Un poco la idea también surgió inicialmente, yo creo creo recordar, lo primero que hicimos fue un foco en la parte del bienestar financiero, cuando nadie hablaba mucho de él, la verdad, y todavía hay mucha gente no habla de él. Un poco ayudando a nuestra gente. La idea era preocuparnos de nuestros empleados no solo cuando están en la empresa, sino incluso, ¿vale? Preocuparnos y prepararles para ese momento vital, ¿no? En el que todos vamos a llegar, ¿no? Tocamos madera, que es la jubilación, y entonces a esa salida de la empresa y tal, cómo ayudarles a prepararse desde este momento. Basado simplemente en empieza a pensar en tu futuro y en la idea de que, oye, si estamos 16, 18 años preparándonos para la vida en activo, ¿por qué no dedicar, ¿no? tiempo para prepararnos a 20 años, ¿no? que vamos a vivir como jubilados, ¿no? Entonces, por ahí empezó un poco esa parte de sensibilizar, ¿no? Tuvo mucho éxito y hubo mucho agradecimiento por la gente, sobre todo era un poco crudo, ¿no? En cierto sentido, decir ciertas cosas, pero luego es cierto que la gente lo agradece. Incluso la gente joven, ¿no? La cual muchas veces pensamos que están muy alejados de todo esto y que solo piensan en el presente. Entonces, bueno, pues cuando les ayudas a pensar en otras cosas, siempre es de agradecer, ¿no? Y luego de ahí fuimos dando pasitos, sobre todo en la parte de flexibilidad, ¿no? Empezamos ya a pensar, sobre todo en el 2017 fue cuando dimos un mayor impulso en la parte de flexibilidad con todo el programa de Smart Working, ¿no? Muy focalizado principalmente, y todo esto siempre dentro de las empresas tiene un doble foco. Por un lado, ayudar a los empleados, a la gente, ¿no? En este caso a conciliar sería, ¿no? Y a flexibilizar, pero también, obviamente, obtener resultados que para la empresa sean buenos a futuro, ¿no? Ya se veía venir que todo esto iba a tener cierto impacto, y entonces lo que queríamos es ir preparando a la empresa culturalmente, ¿no? Ir provocando un cambio cultural con pequeñas acciones. Y esta fue una de ellas, que también tuvo una acogida extraordinaria por parte de todos los empleados en lo que era el programa de flexibilidad, de un día a la semana desde casa, el que tú quieras. Y luego todo esto te ayuda también a concienciar y a empezar a reeducar a los mandos intermedios, ¿no? Sobre todo los que son al final los que tienen, ¿no? Un poco que estar convencidos de todo esto, aparte obviamente del leadership, ¿no? Pero los mandos intermedios tienen un papel fundamental en cualquier medida que apliques, ¿no? Y aquí fue muy importante también todo el tema de comunicación y todo el tema de lanzamiento de campaña con un propósito muy claro, ¿no? Entonces, al final, con estas pequeñas acciones, lo que fuimos clarificando es, oye,
ya empezamos a clarificar cuál es nuestro modelo, ¿vale? Y empezamos a clarificar que tenemos que tener un propósito muy definido, ¿no? Que se definió como mejorar el bienestar y por ende la resiliencia de las personas, promoviendo un equilibrio que fuese integral, ¿vale? No parcial, integral, que impulsase un cambio cultural, que es lo que he dicho antes, y también la evolución personal y profesional, ¿vale? Porque esto tiene que ayudar a la gente a nivel personal, pero también a un nivel profesional, ¿vale? En su desarrollo de carrera. Y así hemos ido avanzando y luego en cada uno de los pilares que forman el bienestar integral hemos ido trabajando diferentes acciones, que los pilares, simplemente por decirlo, son 5 los que trabajamos, ¿no? La persona en el centro de la organización, 5 pilares. El bienestar físico, el emocional, por supuesto, el social, el profesional y el financiero. La verdad es que ¿Vale? vosotros tenéis uno de los programas más holísticos y te lo digo a lo largo del el histórico que tenemos de candidaturas presentadas y de los primeros que empezasteis a hablar, como bien decías tú al inicio, del bienestar financiero, de la salud financiera. Y lleváis un camino recorrido que ahora mismo aporta una gran ventaja. Al final, aquello de lo que hablábamos que llegaría, ha llegado. Y tener un colchón en ese ámbito, pues genera también una tranquilidad emocional importante de cara a los empleados. Has citado una cosa súper importante y es, como siempre, el valor no solo del empuje que tiene que tener la dirección general, sino los mandos intermedios. ¿Cómo habéis trabajado de verdad con ellos esa sensibilidad para manejar un liderazgo más saludable? Y me imagino, por ejemplo, pues imagínate en un momento de evaluación del desempeño o una comunicación constante con sus trabajadores o dar un mal feedback. Todo eso, ¿cómo lo habéis trabajado para que se pueda considerar que es un liderazgo saludable? Pues decidimos trabajarlo de la manera más sencilla posible, ¿vale? Make it simple. No elaboramos un gran programa dedicado, ¿no? a ese tipo de formación, ¿no? Sino que lo que hicimos fue algo tan sencillo como focus group, ¿vale? Entre diferentes mandos intermedios, ¿vale? Digamos, se lanza la campaña, tienes al leadership enganchado y lo empuja desde arriba y entonces tú lanzas la campaña y luego reúnes a los mandos intermedios, ¿vale? En grupitos, ¿vale? En una sala y les explicas lo que estás haciendo y cuál es tu intención, ¿vale? Con el objetivo primero de quitar y eliminar miedos y dudas, ¿vale? Quiero decir, esto al final no se trataba de, oye, esto no se trata de darle un día a la gente para que trabaje desde casa y que luego siga el horario que quiera y tal. No, se trata de cambiar el lugar físico inicialmente, ¿vale? Es simplemente cambiar el lugar físico, ¿vale? No se trata de que, como estoy desde casa, me puedo ir a una clase de yoga a las 12 de la mañana. No, es en vez de la oficina, estás en tu casa, mismo horario y tal. Un poco quitar esos miedos, ¿no? Y luego trabajar con ellos sus dudas, ¿vale? Que te encontrabas de todo. Obviamente había gente que es pues más reticente, no creía tanto en ello o digamos hay que trabajar un poco más la confianza, ¿vale? Y entonces pues lo que tratas es de recibir ese feedback y entre todos los que están, los managers que están en este grupo, ¿no? Pues intercambian opiniones y simplemente empiezas a hacer preguntas al manager oye, ¿y por qué crees esto? ¿Y en qué te basas para creer esto? ¿No? Y un poco romper esas creencias, ¿no? Que cuando haces las preguntas adecuadas, al final, pues derrumbas un poco y al final quedan en entredicho, ¿no? Que lo que tú estás diciendo es puramente subjetivo y se está basando en tus creencias que nada tienen que ver muchas veces con la realidad. Y entonces fue tan simple como focus group con los mandos intermedios y luego, obviamente, según avanza el programa eh, y ayudas a la gente a entender que es bueno que se adhiera, ¿vale? Porque había que adherirse voluntariamente, pues bueno, luego en el día a día se van, digamos, un poco integrando los managers y van viendo que, oye, que esto no es el fin del mundo, ni que los resultados se resienten, ni que la gente deja de contestar llamadas o de trabajar, sino que todo lo contrario, está mucho más involucrada incluso mucho más feliz y engaged, ¿no? En este sentido. Y luego ir resolviendo pequeños problemas durante el recorrido que obviamente, pues como en todos los lugares del mundo, con tantas personas que somos, pues siempre puede haber pequeños abusos o pequeñas cosas que hay que ir corrigiendo por ambos lados, ¿vale? Pero digamos
que es tan fácil como, no sé, había creencias tan sencillas como, oye, es que yo no voy a dejar a mi equipo que se coja nunca un lunes o un viernes de trabajar en casa. O cuando hay un puente, el día intermedio. Hombre, pues no son unas vacaciones, va a trabajar desde casa. Entonces, es un poco, ¿por qué no quieres darle un lunes? Y entonces es romper un poco eso, pero yo creo que esa forma tan sencilla, ¿vale? De no crear un programa súper complicado de formación de managers en cambio cultural, sino que el cambio cultural al final tiene que ver con un cambio de hábitos y bueno, pues sobre la marcha, ¿vale? El walk the talk que llaman, ¿no? Pues empezar a trabajarlo y sobre todo al principio es quitar miedos y dejar muy definido cuál es el objetivo de todo esto y es cambiar el lugar físico, ¿vale? Obviamente tiene un tema de conciliación, pero es cambiar el lugar físico, no es no voy a trabajar o hago el horario que me dé la gana. ¿Qué impacto ha tenido en la pata concreta de flexibilidad, por ejemplo, en productividad, negocio, etcétera, para romper al final esa cultura que decías tú, esas ideas Sí, preconcebidas que... Ujú, sí, o sea, digamos, no desgranamos el dato al milímetro o, digamos, esta acción, en qué porcentaje. Lo que sí que hemos visto es que del 2017 al 2019, ¿vale? ujú. Los resultados de AON crecieron casi a doble dígito y de hecho el 2019 fue el mejor año de la historia a nivel de resultados de la compañía, ¿vale? Lo que sí tiene súper incidencia y se ve muy claro es en la parte de engagement, ¿vale? O Claro. sea, de unos resultados que había en el 2012 del 45% de engagement eh, hasta el 2017 un 60 y pico, pues ahora estamos no sé si en un 85-86%, o sea, que es una burrada, Ujú. ¿no? Y esta acción sí que en su momento se midió porque también a la hora de sacarla estuvo cerca, ¿no? Del momento también de evaluar el compromiso, ¿no? De las personas y se denotó obviamente pues un cambio radical, ¿vale? Hay que tener en Ya. cuenta que aún pertenece a un sector, ¿no? Que es el asegurador, que en cierto modo, bueno, pues siempre se ha visto como algo gris, ¿no? Incluso en las películas sale como lo más gris del mundo. ¿A qué te dedicas? A seguros. ¿Sabes? Eso es lo peor. ¿Sabes? Entonces, es un sector que ha evolucionado mucho, en realidad, ¿vale? Y yo creo que esto es una muestra más de cómo va evolucionando y cómo realmente es capaz de adaptarse e incluso crear tendencia dentro del mercado eh, a nivel Ujú. sectorial, no solo a nivel seguros. ¿Vale? Ponme algún ejemplo muy concreto, esto ya es a nivel anecdótico, pero la anécdota hoy en día yo creo que tiene el valor del ejemplo. Eh, algún ejemplo concreto, te decía, sobre la implicación del director general y de los miembros del comité de dirección en el proyecto. Bueno, o sea, fue absoluta. O sea, es decir, se hizo, lo primero de todo que se hizo en el proyecto fue un focus group con el comité de dirección, en el que se expuso esta medida y directamente lo que se testeó con ellos es si iba a tener éxito o no en base a cómo lo veían, ¿vale? Entonces, el que lo vio 100% claro fue el CEO, fue Eduardo en nuestro caso, eh, que fue la persona que desde el primer momento impulsó esto. Entonces, nos ayudó mucho en toda la parte de comunicación, ¿vale? Entonces, Ujú, cuando esta comunicación, aunque desde capital humano se tenga cierto poder de comunicación, ¿vale? Obviamente, cuando la comunicación de este tipo de proyectos e iniciativas viene directamente del CEO, ¿vale? El impacto es doble, ¿vale? Por un lado, sobre la gente, ¿vale? Que cree en ello, y segundo, sobre todo el leadership y mandos intermedios. O sea, el CEO dice, en esto ujú. creo y esto lo quiero hacer sí o sí. Y entonces está muy claro que lo tienes que hacer y tienes que adaptarte a eso, ¿vale? Y el CEO, por ejemplo, nos ayuda mucho en toda esa parte de comunicación por escrito, nos ha ayudado con el ejemplo, ¿vale? En la parte de bienestar físico, eh, mostrando su interés con fotografías, con blogs, y nos ha ayudado también en toda la parte, ahora cuando el discurso lo focalizamos más en resiliencia, también en Ujú. dando mucha importancia
no solo nuestro CEO, sino también el CEO mundial de AON, que cuando nos habla como empleados siempre o alaba nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación y de conseguir los mejores resultados en un momento tan incierto. Entonces, todos son cascadas, pero desde luego el CEO es fundamental. Si está involucrado y la comunicación viene desde él, e incluso aparece en webinars, aparece en salas donde se está explicando los temas y muestra su entusiasmo, eso es un signo inequívoco de que va a funcionar. Tuve ocasión de entrevistar a Eduardo hace 2 o 3 años y la verdad es que es una persona que inspira mucho porque además tiene una fuerza de comunicación y un entusiasmo que te engancha, la verdad, y además es muy vital y me lo imagino, vamos, me lo imagino participando en alguna de las iniciativas, seguro. En Eso este es la sentido, vitalidad. ¿cuáles son las iniciativas, digamos, estrella, de las que más orgullosos os sentís y que mayor aceptación han tenido dentro de la compañía? Vale, bueno, por un lado, las dos que te he nombrado, ¿vale? Yo creo que principalmente y la que más es la parte de Smart Working, ¿vale? Porque fue toda una campaña, fue un cambio, ¿vale? Y implicó un cambio cultural, ¿no? Ya conocemos muchas veces lo que es el presentismo, lo que significa calentar la silla, lo que significa alargar horarios, y esto fue un toque de atención muy claro, o sea, no hace falta, ¿vale? Y de hecho, prefiero no verte aquí. O sea, quiero que seas capaz de organizarlo, ¿vale? Y este es el horario. Además, te voy a te voy a dar flexibilidad por delante y por detrás, a la hora de entrada, a la hora de salida. Te voy a flexibilizar el horario de comidas. Digamos que nos ayudó mucho porque el sistema que teníamos hasta esa fecha era bastante rígido, ¿vale? De hecho, yo creo que hasta el 2012 o 13 o 14 casi que se fichaba, ¿no? Como muchas empresas, ¿no? Lo típico de la tarjeta y voy fichando, ¿no? Pues digamos que fue un cambio muy radical y muy bien visto, ¿vale? Eh, y la parte financiera, la verdad es que tuvo muy buena acogida porque fue de las primeras acciones y fue como un poco rompedora y tiene mucho que ver también la parte de comunicación y cómo lo llamas, ¿no? Lo llamamos, empieza a pensar en tu futuro, ¿no? Y sobre todo no era tanto financiera, que sí, pero también tocábamos los pilares del bienestar, ¿no? Del bienestar después, ¿no? De tu bienestar social, ¿no? Oye, ¿has pensado en tu pareja y qué relación vas a tener con tu pareja cuando te jubiles? ¿Has hablado con ella de cuando te jubiles qué vais a hacer, de tus amigos, eh, toda la parte de bienestar emocional o intelectual, ¿no? De gustos, inquietudes, etcétera? Y toda la parte también de bienestar físico, ¿no? ¿Qué estás haciendo para cuidar tu salud cuando te jubiles? ¿Qué salud quieres tener? Pues si la quieres tener buena, empieza a trabajarlo ya, ¿no? Bueno, tenía ahí un mix y tal bastante, ¿no? De un poco de fibra sensible, ¿no? De sensibilizar y de poner ejemplos y anécdotas, como tú dices, un poco basadas en la experiencia y tuvo buena acogida, ¿vale? Y luego también ha tenido un muy buen recibimiento y nos ha apoyado mucho, pues cuando AON compró Inspiring Benefits, que es una empresa del grupo AON, ¿vale? Que en su momento pues tenía un portal de descuentos que incluimos dentro de nuestra propuesta, dentro del bienestar financiero, ¿vale? Que tuvo muy buena acogida, pero que también nos ha ayudado mucho también en la parte de crear un portal de comunicación dedicado, ¿no? A todo esto. Entonces, eso tuvo buena acogida también porque de repente encontramos un sitio donde encontrar todo, ¿no? Y eso nos ayudó también a dar un salto de calidad en lo que es la parte de webinars, de talleres, toda la parte de club de running, toda la parte deportiva, ¿no? Física y social, de conectividad, de crear un muro, de compartir cosas. Entonces, esa medida también tuvo muy buena acogida, ¿vale? Y por último, que en su momento ya llevamos muchos años con la telemedicina, ¿no? Pero obviamente este año ha dado un salto cualitativo, ¿no? Y, Sí. y entonces pasas de una medida que fue bien recibida, pero bueno, digamos sin mucha adhesión, ¿no? En su momento,
a ahora ser algo súper valorado y de hecho te llegan agradecimientos ahora cuando es una media que lleva 3 años, ¿no? Entonces dices, oye, pues bueno, hay cosas que quizá, ¿no? El momentum, pero bueno, sí que nos ha ayudado a estar preparados y a decir, oye, que tenéis esto, y ya solo con eso nos ha servido, ¿no? Y no sé, hay muchas más, pero bueno, esas son un poco las principales. Esa capacidad de la empresa de adelantarse a lo que pueda venir en un futuro, cuando es apreciado por los empleados llegado ese futuro, les da una confianza de saber que están, entre comillas, en buenas manos, ¿no? Porque su empresa ha sabido adelantarse a algo que hipotéticamente no sabían cuándo podría llegar, pero que la empresa tenía la suficiente información como para saber que antes o después llegaría. Y eso de cara al empleado es tremendo en términos de engagement, de experiencia empleado, de bueno, todo esto de lo que hablamos tanto y que vosotros practicáis. Como empresa de seguros que sois, lo medís todo, seguro. ¿Qué indicadores? Eso ya me lo sé yo cada vez que entrevisto a alguien de seguros. ¿Qué indicadores utilizáis para evaluar la eficacia del programa, de las distintas iniciativas que contempla? Bueno, a ver, dentro de nuestra parte, obviamente indicadores que medimos tienen que ver mucho con la parte de siniestralidad, ¿no? Uh -huh. En póliza médica, en póliza de vida, en temas de accidentes, todo lo que tiene que ver también con la parte de absentismo Uh -huh. y enfermedades, ¿no? Un poco a corto, podríamos llamarlo, ¿vale? Y luego no lo tenemos tan definido sobre el ROI, ¿vale? Digamos que si hemos crecido este año un 10%, ¿qué parte de ese 10% se debe exactamente a esto? ¿Vale? Bueno, por el volumen de cosas que hay, ¿no? Que obviamente pues al final te llevaría un trabajo arduo, pero sí obviamente uno de los grandes indicadores es el BOI, ¿no? Un poco en la parte de engagement fundamental, ¿no? De cómo va evolucionando. Y luego, en la parte, vamos midiendo diferentes acciones con encuestas de pulso, ¿no? Para saber un poco, oye, sobre esta acción, ¿qué opinas? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo la has visto? ¿Qué mejorarías? ¿Qué cambiarías? ¿Esperabas otra cosa? Un poco focalizado en eso para ir midiendo cómo va funcionando. Y obviamente luego sí que tenemos métricas muy claras de uso, ¿no? Y ahí nos apoyamos en Inspiring, por ejemplo. Oye, pues cuando hay un reto, se propone un reto dentro de la plataforma, ¿no? ¿Cuánta gente se ha adherido? ¿Cuánta gente entra en la plataforma? ¿Vale? ¿Qué es lo que más ve la gente en la plataforma? ¿Qué uso se le da? ¿Cuánta gente ha colgado pues, material, ¿no? Fotográfico, vídeos? Bueno, todos esos KPIs, ¿no? Muy de uso y muy focalizados a ir viendo, ¿no? La evolución de la gente cuando entra más, cuando menos, cuando metes una acción o un reto, quién entra más, quién menos. Nos ayuda mucho también a detectar qué tipo de retos gustan más, qué tipo de retos gustan menos. Y ahora, desde este año 2020, en AON a nivel global hemos implantado Well One, que Well One es una app eh, que, digamos, fomenta toda la parte y recoge toda la parte de bienestar físico, social, financiero y emocional, ¿no? Entonces, en esa app, ¿vale? Lo que tenemos ya desde AON desarrollado es todo un panel para sacar resultados agregados, ¿no? De la situación de la plantilla bajo esos 4 pilares y muy identificado cada uno de los pilares a nivel financiero, emocional, físico y social, ¿no? Porque tiene un coach, tiene diferentes preguntas, te va guiando y tú además vas respondiendo también y vas consumiendo cosas o creando retos, ¿no? Entonces, todo ese panel, digamos que tendremos acceso ya a nivel agregado desde España y desde Capital Humano, pues nos ayuda a detectar incluso a nivel departamental, ¿no? Bueno, pues con todos los caveats de protección de datos, o sea, es decir, si hay 10 o más personas, ¿vale? Incluso a nivel departamental, detectar si los problemas principales son a nivel emocional, financiero, social, ¿vale? O incluso dentro de cada uno de los pilares a nivel emocional, si es el tema de miedo, es un tema de sueño, es un tema de... ¿vale? Y eso nos va a dar una visibilidad muy
definida, ¿vale? Para determinar acciones muy concretas que luego en esas acciones concretas sí que podremos ver ese resultado, porque lo vincularemos a ese dato que ya tenemos y veremos la evolución de ese dato. Entonces, en eso hemos progresado y sí que esperamos para el 2021 tener mucho más identificado cada una de las acciones, cómo afecta a cada uno de los retos, ¿vale? Lo más importante al final de todo esto no es tanto qué mido, sino definir qué es lo que quiero medir y cómo lo Sí, sí, estaba midiendo, ¿vale? Porque al final mucho de todo esto es que también lo hablamos con las empresas, oye, pero tú cómo estás midiendo la productividad, ¿no? ujú, Pues claro, o sea, entonces si no lo estás midiendo, pues no lo vamos a meter ahora, sino claro. vamos a intentar buscar otros, y entonces lo más fácil siempre es obviamente pues la siniestralidad, el absentismo, datos que son, ¿vale? Temas de Ujú. reconocimientos y que a nivel agregado te digan, oye, por problemas de diabetes, de tabaquismo, de tal, muy centrado en la parte física, ¿vale? Eso es lo más fácil. Y aquí es donde estamos evolucionando un poco a detectar más en la parte social, emocional y financiera, ¿no? Con Well One y todo el Data Analytics, ¿no? Que lo han desarrollado desde Singapur, que es donde tenemos uno de los centros, pues vamos a conseguir sacar todo ese dato. La verdad es que es súper interesante. Ya me gustaría, a lo mejor a futuros propongo analizar más a fondo en alguna otra sesión todo este tema de indicadores y la plataforma que tenéis, porque me parece que por ahí van los tiros del futuro. Me quedan dos preguntas, una de presente y otra de futuro. ¿Cómo habéis Bueno, adaptado, cómo os habéis adaptado a la situación COVID-19 con este programa y especialmente me imagino que será apostando por el tema de la resiliencia, si no me equivoco? Ujú. sí, sí. O sea, nosotros veníamos hablando desde la resiliencia, pues ya hace año y medio, ¿no? Un poco como core, ¿no? Y luego, de hecho, sacamos un informe este año, ¿no? Sobre resiliencia de 5 países Sí. con datos, ¿no? Que al final Ujú. Lo conozco. lo que nos interesaba de todo esto era tener datos, ¿vale? Que sobre todo ayuden también, nos ayuden a nosotros, pero también ayuden a los departamentos de capital humano, ¿no? A vender este tipo de proyectos internamente, ¿no? Al leadership, ¿vale? Entonces, digamos que adaptarnos al 2020 en cierto modo ha sido bastante fácil, ¿no? En un momento inicial, ¿vale? Con todo el tema de la pandemia, por lo que ya veníamos trabajando, ¿vale? Y luego también nos ha ayudado, bueno, nos ha sido fácil en toda la parte de smart working o de trabajar desde casa y tal, porque, digamos, ya habíamos trabajado el tema portátiles, el tema conectividad, el tema tal, entonces la gente estaba en cierto modo educada, ¿no? Luego ha habido un salto de calidad, ¿no? Lo que hemos hecho en ese salto de calidad es ayudar desde el departamento de innovación de AON, ¿vale? Que nosotros tenemos a Pablo Montoliu en la parte de innovación, entonces lo que nos ayudaron es a crear un programa que se llama Smart Agile, que llámalo Agile o como quieras, ¿no? Pero básicamente el objetivo es, oye, dar a conocer a los empleados qué maneras, ¿vale? Y cuáles son las formas de trabajar en remoto, ¿vale? Con ejemplos, con información adicional si quieres a un clic, ¿no? Y dentro de la compañía qué herramientas utilizamos, ¿vale? Y cómo puedes sacar el mejor provecho, ¿vale? Y luego incluso temas muy focalizados a formación sobre esas herramientas y también en toda la parte de comercial, ¿no? Que ahí sí que hubo un nivel de estrés máximo al inicio, ¿no? Yo hago venta y mi venta de reuniones, ¿no? Y relaciones personales, ha cambiado el mundo, ¿qué hago, ¿no? En mi casa, o sea, me he quedado tirado, me van a echar, bueno, pues quitar esos miedos, ¿no? Y ayudar a la gente también a entender que hay otras formas de vender, ¿no? En redes sociales, etcétera. Entonces dimos también formación de todo lo que tiene que ver con marca personal y la utilización de redes sociales a la hora de, ¿no? Exponer y poner en valor cuál es tu propuesta, ¿no? Eh, e incluso cómo hacer propuestas de una manera virtual, ¿no? Bueno, muchas cosas, ¿no? Me estoy yendo por la rama, ¿vale? ¿Qué va, Y qué va? luego, obviamente, pues en un inicio también trabajamos en el momento de la pandemia la parte emocional, ¿no? Por el nivel inicial de estrés, donde la gente, bueno, en vez de conciliar hacía todo lo contrario, ¿no? No desconectaba en ningún momento del día, eran casi 12 horas seguidas trabajando, ¿no? Y conviviendo con hijos en muchos casos, entonces, bueno, era muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues ayudamos también en la parte de partnerships, ¿no? De ecosistemas, o sea, que decir, al final nosotros con el equipo de innovación y desde la parte de bienestar, pues creamos ecosistemas
en el cual pues conocemos a muchas startups y muchas empresas que ofrecen cosas muy de nicho y muy diferenciadoras, ¿no? Y muy bien hechas. Entonces, pues lo que hicimos es ir a ese ecosistema, ¿no? Y ver pues soluciones desde la parte emocional, por ejemplo, con Diolistic y otro tipo de soluciones que nos ayudaran un poco a proteger a nuestros empleados en la parte emocional, ¿vale? Ahí lo que estamos tratando ahora es de dar un salto de calidad, ¿no? Es, oye, hemos propuesto soluciones, el uso es el que es, ¿vale? Muchas veces esto depende de cada persona y sus prejuicios en muchos casos, ¿no? También, pero el salto de calidad que queremos hacer también es un poco, pues, oye, cómo ayudar, ¿no? A detectar dentro de la propia compañía dónde están los problemas a nivel emocional, ¿vale? Ahora mismo, y que eso sea una evolución también, sobre todo, bueno, miedo, incertidumbre, desconexión, estrés, bueno, sueño, hay miles, ¿no? Ver cuáles son las prioridades y luego también trabajar con los mandos intermedios, que hablábamos antes de ellos, ¿no? Pues aquí sí que queremos pues un poco definir un programa, ¿no? Que nos ayude a algo sencillo, ¿no? Pero que nos ayude como personas a trabajar esa empatía y a detectar, ¿no? Las necesidades en los demás. Que bueno, pues hay gente que tiene más desarrollado eso, hay gente que lo tiene menos, pues un poco no dar unas pautas, ¿no? No ser aquí el guía espiritual de nadie ni el que resuelve los problemas, pero sí al menos detectar y buscar un poco eh, entender las necesidades de la gente, ¿no? Y para ese es un poco el proyecto 2021, también está la parte que te he dicho de toda la parte de World One y qué datos nos dé y a ver cómo los derivamos. Y luego en el 21 también es dar una vuelta de tuerca al bienestar financiero también. Hemos hablado mucho de centrado en el ahorro a largo. Ahora lo que queremos es ayudar a la gente a entender cómo ha cambiado el mundo a nivel financiero ahora mismo, desde algo tan simple como que alguien era, digamos, siempre llevaba dinero en el bolsillo físico, ahora ya eso es casi impensable. eh, y de hecho, pues muy poca gente o un porcentaje bajo de la población tenía la tarjeta en el móvil, ahora un gran porcentaje de la gente lo tiene en el móvil, ¿no? Entonces, hemos cambiado dinero físico a dinero virtual, pues solo ese hecho, cómo está afectando al mundo en general, al mundo de las finanzas, ¿no? Y cómo ayudar a la gente a prepararse a este nuevo mundo, ¿no? Ya no hablamos de lo que quiero, sino de lo que necesito, ¿no? Y luego hay muchas tendencias en el mercado que son súper interesantes para la gente, que la gente conozca, ¿no? Como es toda la parte de minimalism o como es toda la parte de spenditude, es, bueno, pues cómo gasto yo, cómo gasto mi pareja, y eso cómo está afectando a mi relación, ¿no? Yo soy de los que gasta mucho y nunca me arrepiento, mi pareja es de las que ahorra mucho y gastar le cuesta, y a la hora de tomar una decisión, incluso a la hora de comprar una tostadora, yo quiero una de 150 euros porque me gusta mucho el modelo y va a quedar muy bien, y puede que mi pareja pues quiera la de 20 porque para hacer tostadas me las hace igual, ¿no? Entonces, todo eso, que es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero genera muchos conflictos a nivel pareja, a nivel social, y las finanzas generan mucho estrés, ¿no? Entonces afectan al nivel emocional, afectan al bienestar social, afectan por ende al bienestar físico. Entonces, bueno, pues queremos dar una vuelta de tuerca y ayudar a nuestra gente a tener una mejor preparación a nivel financiero, ¿no? Con fondos de emergencia, etcétera. Bueno, un poco explicar términos que creemos que son importantes y que hay gente que incluso nunca ha oído o nunca se lo han explicado, ¿no? Pues dar esa vuelta de tuerca y ayudar a la gente a entender que las finanzas afectan a su día a día y muy mucho a su estado mental y su humor. Entonces, ese es La otro de verdad los es que proyectos que queremos desarrollar. dan ganas de meterse en la plantilla de AON para disfrutar del proyecto, sobre todo esta parte financiera que vienen duras ahora mismo, sería estupendo. Pues con tu respuesta te has adelantado a mi segunda pregunta, que era ya en el futuro, en 2021, que lo que nosotros vamos a hacer en el 2021 pues es seguiros muy de cerca, porque ya habéis demostrado que sabéis mirar desde una atalaya un poquito más allá del futuro inmediato. Lo habéis demostrado con vuestro proyecto de bienestar financiero, con otros tantos. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado este espacio, este ratito, para contar este proyecto que, como decíamos, ha resultado finalista en los premios Empresa Saludable 2020, su 7ª edición. Y para el año que viene me imagino que lo que te planteas es volver a presentarte y ganar. Que la gente te acompañe. Esperemos que sí.
Y lo dicho, muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo, Gonzalo, a todos, a todo el equipo de AON. Un abrazo. Pues muchas gracias a ti, Maite, y también la enhorabuena a todo el equipo de AON, que es mucho y muy variado y que ayuda mucho en todo esto. Estupendo. Gracias. Pues ya está, ya hemos acabado, Gonzalo. Creo que hemos tocado, no te he hecho las preguntas porque como no podía verlas, te las he hecho según me iba acordando y al hilo de lo que tú vas diciendo ya ha quedado yo creo que más natural que si hubiera ido una por una. Así es que misión cumplida, espero. Sí, sí, al menos habrá quedado natural. Sí, no ha Vale, quedado, yo creo que ha quedado vale, muy bien. genial, Maite. Ujú. Así es que, bueno, pues Vale, lo dicho, muchísimas gracias. Seguimos en contacto pues y nada, ya hablaré con Estefi gracias porque a me ha ti. interesado mucho el tema de la plataforma hasta que decís para afinar muchísimo más el diagnóstico, ¿no? Que al final, bueno, el mundo del Big Data es lo que te permite, ¿no? Ujú. Así es que, Sí, sí, nosotros siempre cuando hablamos con clientes lo decimos, datos, datos hay muchos, sí, muchísimos datos. Lo difícil es analizarlos, ¿no? La tecnología para analizarlos y sacar conclusiones. Entonces, un poco va por ese lado, ¿no? Al final, bueno, nosotros que tenemos mucha suerte, que tenemos ahí centros, ¿no?, de innovación claro. en Singapur y en Polonia, entonces desarrollan todo eso, ¿vale? Porque la app esta que te he dicho es de Dakadu. Dakadu te la puedes bajar, ¿no? Y tal. Pero bueno, nosotros desarrollamos con ellos lo que hemos llamado Well One y todo lo que es el Data Analytics por detrás para Ujú, cliente, ¿no? Está muy enfocado también a cliente, ¿no? Pero bueno, ujú. a ver cómo va. Seguro que bien, por lo menos la actitud positiva no la podemos perder, eso es resiliencia. Así es que, bueno, A pues tope. muchas gracias y nada, que tengas un buen día. Vale, mira. Un abrazo, Igualmente. Venga, hasta luego. chao, un Chao, abrazo. hasta luego. Chao.